podrá robarme la esencia de hija. Nadie podrá menospreciar lo que tú aprecias. Nadie podrá matar lo que tú has destinado para que viva. Nadie podrá robarme la esencia de hija. Nadie podrá menospreciar lo que tú aprecias. Nadie podrá matar lo que tú has destinado para que viva. Tú, el que me llena por completo, tú, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo, tú, el que me llena por completo, tú, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Para mí, para mí, para mí, mi roca, mi fuerza, mi refugio y fortaleza, mi seguridad. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida, de vida? Para mí, para mí, para mí, mi roca, mi fuerza, mi refugio y fortaleza, mi seguridad. Tú me has ganado por completo, mi Jesús. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de tu infinito e inagotable amor. Tú me has ganado por completo, mi Jesús. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de tu infinito e inagotable. Tú, el que me llena por completo, tú, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo, el que me llena por completo, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo. Y que me hace nacer de nuevo. Nadie podrá robarme la esencia de hija. Nadie podrá menospreciar lo que tú aprecias. Nadie podrá matar lo que tú has destinado para que viva. Buenas noches.
Quiero darle gracias a Dios por el programa de Ellas, que se transmite el último jueves de cada mes. Y en esta ocasión, Ellas no deja de sorprendernos. Ellas es un programa que tiene un lema que dice algo más que belleza para la mujer de hoy. Hoy tenemos una persona muy especial, la pastora Evelyn Pavón del Centro de Gloria en Valencia, España. Así que siéntase cómodo en su casa, tome la libreta de apuntes, su Biblia, escriba lo que Dios le va a mostrar a través de esta pastora. De modo que los esperamos para el próximo programa en el último jueves de cada mes. Muchas bendiciones para todos y que disfruten de este programa. Muy buenas noches, bendecida familia en Cristo, recipientes de un reino eterno al cual servimos con amor, pasión y gratitud. Que la gracia y la paz nos gobiernen. Les saludo en el entrañable amor de Cristo y estoy muy feliz de poder abrir este espacio para llegar nuevamente a sus hogares, a la comodidad de su casa, con una palabra de afirmación en la verdad presente. Tal como se los anunciamos en el mes de enero, íbamos a traer en este año sorpresas para todos nosotros. Y en este mes, precisamente, les tenemos una sorpresa excepcional. Gracias por estar conectados, gracias por estar allí, gracias por apoyar nuestros contenidos. Les envío abrazos y besos virtuales y les pido el favor que compartan esta transmisión con sus familiares, con sus amistades, con sus conocidos, para que juntos seamos edificados en la verdad presente. La vida de Cristo no es un lema. La vida de Cristo no es un repetir Cristo, Cristo, Cristo. La vida de Cristo es una naturaleza que te brinda seguridad, amor, pasión, respeto, confianza. Bienvenidos a Ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy. Ellas es excelencia, es liderazgo, es libertad, es amor y es servicio. Ellas nació en el corazón de Dios para manifestar a Cristo y nosotros lo estamos haciendo realidad. Como les dije, como les anuncié, tenemos con nosotros hoy una invitada de otro continente. Nos fuimos a otro continente porque hemos entendido que para lo que para algunos fue encierro, fue aislamiento, fue depresión, fue tristeza, fue caos, dolor, para los hijos de Dios entendidos, nos dimos cuenta que no existen límites para traspasar fronteras, que no existen barreras para conectarnos con alguien. Y precisamente eso es lo que ella, algo más que belleza para la mujer de hoy, está haciendo a través de este programa. Nuestra invitada es de Valencia, España. Ella es venezolana, pero está residenciada en Valencia, España. Está casada con Luis Rangel, quien es el encargado en su ministerio, en el ministerio que a la par lideran de la parte de comunicaciones, audiovisuales y todo esto que nos gusta a todos. De esa unión existen 3 niñas. Todos comprometidos con el ministerio. La pastora Evelyn Pavón está pastoreando con el pastor Albert Pavón el Centro de Gloria de Valencia, España. Y está dedicada totalmente, 100%, a enseñar la palabra del Señor, a permitir que este evangelio del reino trascienda fronteras. Entonces, démosle la bienvenida a nuestra invitada, pastora Evelyn. Bienvenida a Ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy. Amén, amén. Qué gusto saludarte, pastora Cecilia. Gusto saludarte, qué honor, qué privilegio encontrarnos en esta hermosa cita, en Ellas, mucho más que belleza, más que belleza. Me alegro, me regocijo del privilegio que tengo de poder expresar y dar de gracia lo que de gracia he recibido. Les saludo con mucho amor, con ese amor entrañable, con ese cariño, con ese afecto fraternal que nos une, que es la vida de Cristo, el amor de Cristo en nosotros. Saludo no solamente a usted, sino a toda la audiencia. Bendiciones, buenas noches, para mí es un honor estar aquí.
Gracias, Pastora Ailín. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sumar en nuestro programa al incremento de Cristo en nuestras vidas. De verdad que estamos muy gozosos por tenerla a usted en esta noche y qué rico que desde otro continente podamos seguir extendiendo el reino de los cielos, porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Él no pasará. O sea que el plan de salvación para la humanidad nunca y jamás cambiará. Pastora Ailín, no toda nuestra audiencia es creyente, así que me gustaría que usted brevemente nos pudiera contar algo de su experiencia con Cristo, de su caminar en esta maravillosa gracia. Amén, amén, claro que sí. Mira, lo primero es hacer memoria, que Dios no hace acepción de personas. Y si hay alguna persona entre nosotros que nos está escuchando y que de repente no está familiarizada con un lenguaje, digamos, evangélico o con la vida de Cristo, quiero que sepas que la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas y Él te conoce. Yo no te conozco, pero Él te conoce. Y Él ha preparado esta cita, como decías, Pastora Cecilia. Qué hermoso es poder coincidir en este camino, qué hermoso es poder coincidir en este evangelio de Jesucristo, donde no hay fronteras, donde no hay divisiones, sino que todos nos encontramos en la palabra. Así que Dios no hace acepción de personas. Creo que es propicio el tiempo para cualquier persona que nos escucha, para aquella persona que nos escucha, con que tenga un corazón dispuesto a la palabra de Dios, es para todos. Amén. Qué bueno. Gracias, Pastora Ailín. A la audiencia les comento, la Pastora Ailín hoy nos va a edificar con una enseñanza importantísima que tiene que ver mucho cómo oímos, ¿verdad? La enseñanza se llama Mirad pues cómo oís. Y de verdad, Pastora Ailín, a mí sí me gustaría como conocer un poquitico sobre esta temática, porque cómo voy yo, como que surge una pregunta, ¿cómo voy yo a escuchar cómo voy yo a mirar lo que todavía no he escuchado? ¿Verdad? O sea, eso como que pareciera un trabalenguas. Mirad pues cómo oís. Ajá, o sea, el Señor Jesucristo cuando le dice a los discípulos, primero acuérdate que estamos hablando Lucas 8, donde el Señor está hablando a las multitudes y les dice aquella conocida parábola del sembrador. Y les dice que el que oye la palabra y la guarda y es hacedor de ellos, entonces esa es el terreno, el buen corazón, donde la palabra de Dios germina y da fruto. Y en el 8:15, o más abajito, le dice, mirad pues cómo oís. Y yo meditaba en la profundidad de esta palabra, pastora, porque a diario nosotros primero escuchamos nuestro yo interno y sumado a ello hay muchas voces, mucho ruido, mucha información que quiere venir a acabar, a ahondar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y quieras o no, lo que escuchas de alguna manera influencia tu vida. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su consejo, porque esa es la palabra que permanece, como citaste cuando comenzaste, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y nosotros hoy, como Iglesia de Jesucristo, como mujeres sabias, como mujeres entendidas, nosotros queremos hablar de esa dulce palabra, de la voz del Espíritu en nosotros, de ese mensaje de salvación que Dios tiene para todos, como dije al comienzo del programa. Dios tiene para nosotros una palabra de vida y eso es lo que queremos compartir. Así que estemos atentos. Vamos a estar expectantes, de verdad que sí. Y Pastora Ailín, porque qué bueno esa temática. Mire que cuando conversamos y me dijiste que ibas a darnos una temática relacionada con escuchar, mira pues cómo oímos, yo dije qué bueno, porque hoy en día la comunidad es virtual, ¿verdad? Y muchas veces cuando el Señor dice, mira cómo oís, tiene que ver con prestar atención, con estar expectantes, atentos. Muchas veces las personas
no están atentas, sobre todo por la virtualidad que se ha presentado hoy, por la misma necesidad que, gloria a Dios, le damos gracias al Señor por las redes sociales que nos permiten traspasar fronteras, llegar a otros continentes y ser enriquecidos en esta verdad, pero también creemos que tenemos que ser muy atentos a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque es que por la misma virtualidad ha hecho que la gente sea distraída, que la gente no preste atención. Mire que yo lo digo porque a mí me tocó colaborarle a mi hijo con la virtualidad del niño, de mi nieto, y yo veía que el niño no estaba atento a la conexión, sino que rapidito se distraía con cualquier otra cosa porque estamos nuestros sentidos han sido más ejercitados en lo que estamos observando aquí y no estar expectantes, atentos a una comunicación a través de las redes, ¿verdad? Pero yo sé que tú en esta mañana, en esta noche del Señor, nos vas a edificar en esa temática de cómo debemos oír. Entonces yo no quiero restarte tiempo a la enseñanza que tienes para nosotros en esta noche y te quiero dejar los micrófonos para que seas tú la que nos edifique el Señor a través de tu vida, toda la economía que ha dispensado en ti, nos puedas edificar en esta gracia. Entonces, amén. Bienvenida, te cedo los micrófonos y expectantes a recibir toda esta instrucción. Que me escuchas, así es. A todo el que nos esté escuchando, a quien haya dispuesto este tiempo para escuchar, para escudriñar, para atender. Siempre es bueno escuchar y estar atentos, decía el Señor, estad atentos pues a mis palabras, estad atento y esté en tu corazón y todos tus sentidos estén dispuestos al servicio del Espíritu. Así que entendiendo que el Señor es quien nos convoca, el Señor es quien habla a través de nosotros y yo creo firmemente que si Dios me ha escogido en este tiempo para hablar, así también creo que te ha escogido a ti para escuchar. Con lo cual entiendo que vamos a salir nutridos, establecidos y victoriosos en la palabra, porque la finalidad de estos espacios es eso, es ser sabios, ser sagaces, escuchar con atención la palabra de Dios. Y yo voy a poner como ejemplo, o voy a partir de un versículo o de un pasaje bíblico que muchos conocemos, como es el pasaje donde se nombra o que se hace mención a lo ocurrido en el Edén. La palabra de Dios dice en Génesis 1, 2 y hasta el capítulo 3, dice la palabra de Dios que Eva y Adán estaban en el huerto y que Eva, dice la palabra de Dios, que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, del campo. Y también dice la palabra de Dios que Dios le había dado unas instrucciones a Eva. Le había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios, ya nosotros sabemos lo que ocurrió, que Eva desobedeció, comió del fruto y también se lo compartió a Adán. Cuando nosotros vemos ese escenario, vemos también cómo el Señor llama a Eva y le dice, llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, escuchamos, te oímos y tuvimos temor. Oí tu voz y tuve temor y nos escondimos. Y él le dice, ¿por qué tuvieron temor? Y él le dice, porque estábamos desnudos. Normalmente, cuando el niño hace lo malo, nosotros llamamos y le salimos al encuentro. Nosotros como buenos padres le salimos al encuentro como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el Padre con Eva. Y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿A quién oíste? ¿Quién habló? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si tú estabas en la plenitud. O sea, si tú estás en el Edén, si tú estás en el eterno propósito. Entonces allí nosotros podemos sacar muchísimas enseñanzas.
Lo que no podemos obviar es la responsabilidad que nosotros tenemos de cómo oímos. Porque en aquel momento fue la serpiente, pero en Eva estaba la responsabilidad de obedecer, ¿o no? Entonces, ese escenario nos deja claro que nosotros debemos ser cuidadosos de a quién le prestamos nuestros oídos. Y como hacía referencia a nuestra pastora Cecilia, en este caso a las redes sociales, a este bombardeo continuo que tenemos con la digitalización, donde muchas veces dejamos de conversar con una persona cercana, pero escuchamos a diario. Y yo creo que más que información, hay desinformación en las redes. Es verdad que son un instrumento útil, es verdad que nosotros debemos sacar todo el provecho de ellos, pero también es verdad que nosotros debemos ser sagaces de a quién vamos a escuchar. Y como dijo también la pastora Cecilia al comienzo de este hermoso encuentro, de esta cita, ella decía que en la pandemia muchas personas cayeron en depresión, se encontraron perdidas, no hallaban qué hacer, pero también es verdad que hubieron muchas personas que hicieron un stop a su vida y supieron aprovechar el tiempo. Y en ese tiempo de pandemia empezamos a ver cómo oíamos en este tiempo, cómo debemos escuchar en este tiempo, sobre todo en el entendimiento de que la palabra de Dios es la que produce vida. Realmente ese debería ser nuestro escucha atento. Estar nosotros apercibidos, ser nosotros reverentes, recibir la palabra de Dios con expectación. Y siempre digo esto, la palabra de Dios no es para evangélicos, porque la palabra de Dios nos enseña que de tal manera Dios amó al mundo, o sea, al sistema, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y allí me voy a detener, porque para creerle a Dios, dice la misma palabra en Romanos 10:17, me enseña que la fe, viene por el oír. Entonces, ¿a qué le estoy prestando mi oído? ¿Con quién estoy conversando? ¿De qué me estoy nutriendo? Porque muchas veces nos preocupamos por lo que comemos o por cómo nos vemos, nuestra apariencia personal, de cómo me voy a vestir. Pero hay una parte importantísima la que casi nunca cuidamos, y es ¿qué estoy escuchando? Seguramente usted coincidirá conmigo en esto. Cuando el inicio de la pandemia, nosotros empezamos a escuchar de la mortandad, empezamos a escuchar de todo lo que estaba desencadenando el COVID, esta enfermedad que ha movido la tierra entera. Pero cuando nosotros meditamos y contrastamos la información que oímos en la televisión con nuestro entorno, sí es verdad que esto nos ha removido a todos, pero también es verdad que nosotros hemos visto su gracia, su favor, su misericordia reinando. Porque yo le digo así y testifico de esto. Como grupo familiar, que somos una familia súper numerosa, porque somos 9 hermanos, y mi padre, mi madre, mi abuela, y todos estamos viviendo aquí en España, excepto 2 hermanos que están en Chile. Estamos viviendo aquí en España. De mi entorno familiar, de la iglesia en la cual trabajo, en la cual el Señor me permite edificar junto al pastor Albert Pavón, a muchas personas les dio el COVID. Pero a diferencia de la noticia del sistema, nosotros pudimos ver la gracia y el favor del Señor. Mi padre partió producto de esa enfermedad, pero a todos los que nos dio, el Señor nos preservó la vida. Entonces yo no puedo decir que el COVID se llevó a mi padre, porque entonces yo diría que Roma mató al Señor Jesucristo.
es que no somos eternos, pero nosotros debemos saber cómo escuchamos y cómo gestionamos. Y si hay algo de lo que quiero dar testimonio en esta hora fue que lo que nos mantuvo, lo que nos preservó la vida, y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando se identificarán con esta situación, lo que nos mantuvo fue escuchar la palabra de Dios con fe, saber que este tiempo iba a pasar, que ciertamente está pasando, yo lo creo. Entonces nosotros debemos prestar atención y nuestro oído tiene que estar conectado con la voz del Rey, con la voz de nuestro Señor Jesucristo, con Dios nuestro Creador, como tú le conozcas. Porque sobre todas las cosas, Él reina. Entonces, en un mundo donde tenemos el ruido del sistema, donde tenemos voces externas, en un mundo donde tenemos voces que quieren venir a abrirse campo y espacio en nuestra mente, nosotros debemos saber y traer a memoria las palabras del Señor Jesucristo. Mirad cómo oís. Y quiero enseñarte también, o quiero compartirte la forma de escuchar y de recibir la palabra de Dios con expectativa. La palabra de Dios en Hechos 10, desde el 32 o desde el 30 en adelante, dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre que había escuchado lo que Dios estaba haciendo por los apóstoles, en este caso por el apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios que Pedro no quería ir a hablarles, pero ya ellos habían escuchado lo que Dios hacía por ellos y ellos insistieron. Y si usted lee Hechos 10, usted va a ver cómo Cornelio tuvo una visión, cómo Cornelio oró y Pedro tuvo una visión donde Dios le decía que fuese a casa de Cornelio. Y quiero leer aquí, Hechos 10:31. Y dijo Cornelio, o sea, Dios le respondió, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mire que aquí hay una conversación. Aquí Dios le está enviando un mensaje a Cornelio. Y envía pues a Jope, en el versículo siguiente, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, Cornelio le está explicando todas estas cosas a Pedro, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues nosotros estamos aquí, estoy leyendo Hechos 10:33, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, es decir, nosotros debemos estar con expectación, recibir la palabra de Dios con reverencia, sabiendo que cuando nosotros hablamos, cuando digo nosotros, estoy hablando de quienes edifican, de quienes comparten, de quienes te hablan de parte de Dios. Debes reconocer y recibir la palabra de Dios con reverencia, primeramente sabiendo que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Y la creación nos da ejemplo que la palabra de Dios permanecerá, porque Dios le dijo al sol, tú señorearás, hágase el sol y él señoree sobre el día y la luna sobre la noche, y hasta el sol de hoy es así. Entonces, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, créeme que Él es fiel. Fiel es el que prometió. El tema está cómo nosotros vamos a oír. Porque cuando yo recibo la palabra del Señor, por el instrumento que Dios envía, el instrumento a quien Dios use, yo me debo quedar no con la vasija a quien Dios está usando, aunque si soy sabio, honro a quien me está hablando. Pero lo que yo debo abrazar en mi corazón es la palabra, es el mensaje, es ese pan de vida, el cual es la palabra. Y si usted presta atención en toda la Biblia,
usted verá que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios opera es por la palabra. Él dijo y fueron hechos todas las cosas. Dios habló y Abraham dijo, habla, que tu siervo escucha. Elías también dijo lo mismo, habla. Ellos prestaron atención y por eso hoy nosotros lo podemos ver en un Hebreos 11, donde la palabra de Dios dice que por la fe, o sea, por el oír con fe, ellos alcanzaron lo prometido. Que por la fe, porque usted sabe que no necesitaríamos de la fe, si nosotros viviéramos en el paraíso. Pero nosotros estamos en esta tierra donde ya nosotros, según Romanos 7, entendemos que fuimos vendidos al pecado, mas gracias damos a Dios por Jesucristo, porque Él todas las cosas las restauró para Él. Y lo que se perdió en el Edén, Dios lo restauró en Jesucristo. Por eso nosotros debemos prestar atención y prestar nuestro oído con una escucha atenta a la voz de Dios que habla a nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo, siendo el autor y el consumador de la fe, es quien nos habilita para escucharle. Entonces nosotros como iglesia, como ciudadanos, como personas, como te identifiques, como hijo, como esposa, como amigo, como hermano, como sea que tengas la identidad, cualquiera que sea la identidad, y como tú te ves, yo sé que Dios te habla. Cuando te acuestas, cuando tienes un tiempo para meditar, cuando de repente estamos agobiados por la vida y Dios te dice, calma, escucha, espera, atiende. Entonces, por eso yo sí creo que es importante mirar y pensar. Mirar es detente, medita cómo estás escuchando. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, mirad cómo oís. Porque usted sabe que las grandes batallas, las grandes peleas o las grandes relaciones se construyen primero hablando y después se llevan al terreno. Gracias a Dios por la sabiduría que nos ha dado. Gracias al Señor por la capacidad y el entendimiento que nos ha dado para discernir, para saber, para comprender, conocer y entender cómo vamos a hablar, porque Dios te ha dado la capacidad de que tú elijas cómo escuchar. Porque siempre lo decimos, Dios no nos va a pedir y Dios no nos va a recomendar y Dios no nos va a hablar algo que primero Él no nos haya dicho. Y cuando Él nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, es porque ya Él te capacitó, es porque ya Él nos capacitó para escucharle con atención, para que seamos, como dijo Él, no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Cuando el Señor nos dice que hagamos pues como Él nos ha dicho, es porque ya Él nos capacitó. Meditemos en esto. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son 4 libros donde Dios está capacitando a los apóstoles, donde Dios está capacitando a los discípulos para el apostolado, para la gran comisión del evangelio. Y seguido de esos 4 libros, tú vas a ver un hechos, o sea, actos de los apóstoles. Y yo estoy segura y tengo plena convicción en Cristo, que si tú me estás escuchando
que si tú tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios en esta hora es porque ya Dios te capacitó para hacer. Con lo cual yo te invito a que no escuches voces diferentes a la voz de Dios que hoy te está hablando. Lo que Dios te dijo es porque ya te capacitó para hacerlo. Porque el Señor nos deja ejemplo en todo. Él le habló a los discípulos, Él los capacitó, Él tuvo 3 años instruyéndolos. Y luego tú ves que ellos van de la instrucción a la acción, por lo que escucharon. Así que nosotros con un corazón rendido, con un corazón entendido, con un espíritu alerta, velemos y cuidemos qué estamos escuchando. Ya nosotros no escuchamos la voz del sistema con temor. Nosotros no recibimos las noticias del sistema para estar atemorizados y paralizados. Sino para ser entendidos de los tiempos. Porque es necesario que el Señor nos haga saber todas las cosas para que nada nos sorprenda. Entonces, nuestra parte en todo esto es que nosotros seamos hábiles para escuchar la voz de Dios, dispuestos, reverentes, expectantes. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con reverencia, con expectación, Señor, háblame que yo te voy a obedecer. Y con reverencia, Señor, porque yo sé que tú gobiernas sobre todas las cosas. Yo te hablo con plena convicción y te comparto este mensaje porque la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, háblales, porque no eres enviado a hablarle a gente que no me conoce. Y como te dije hace unos minutos anteriormente, unos minutos atrás, si tú estás escuchando este mensaje es porque ya Dios te ha habilitado en el espíritu para que hagas, para que veles, para que vigiles. ¿Cómo estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Cuál es la voz que más fuerza tiene en mi cabeza, en mi corazón, en mi espíritu? Y digas, Señor, yo escojo como María la mejor parte, esa que no me va a ser quitada, que es escuchar tu palabra con reverencia, con expectativa, para entonces tener discernimiento. Porque cuando yo tengo reverencia, sabiendo que a quien Dios yo estoy escuchando es la voz de Dios, y yo las recibo con expectativa, entonces Dios me habilita para que yo pueda discernir. Esto sí, y a esto no, le voy a prestar atención. Porque Dios me ha dado ese libre albedrío y esa capacidad por medio de su espíritu de escoger yo. Así como en los sentidos estoy habilitada para escoger qué voy a comer por la vista y qué voy a degustar, así también tengo la habilidad y la capacidad de saber a quién voy a escuchar, qué voy a escuchar. El Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Escucha pues la voz del Señor para que viváis, pero no vivir por existir, sino vivir en plenitud, en certidumbre, en paz, en gozo, en quietud, en reposo, con paciencia, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quién corre con paciencia? Si el correr, yo entiendo que es una acción que amerita de
y Él te dice con paciencia. Eso es, tú tienes que acabar la carrera que tú tienes por delante, tú tienes que alcanzar la meta que tú tienes por delante, pero lo vas a hacer con paciencia. Así como cuando les dijo a los discípulos, mirad cómo oís. O sea, estén atentos cómo escuchan. Yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú que estás del otro lado de la cámara, bájate a correr con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Él mismo nos dijo, estad quietos y mirad que yo soy Dios. Y cuando tú terminas leyendo un Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, que nosotros vemos, ay, las iglesias de Asia, no, esa es la iglesia de Jesucristo, la cual es usted y soy yo. Él les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga con fe, oiga con paciencia, oiga con buen ánimo, oiga con gozo. Así que, amada iglesia de Jesucristo, usted que me está escuchando, ríndale su corazón y todos los sentidos a Cristo nuestro Señor. Ríndele tu vida y Él hará. ¿Por qué te digo que le rindas tu vida y pongas todos tus sentidos en Él? Porque todo lo que tú ves y todo lo que tú oyes, excepto la palabra, todo lo que tú oyes es temporal, es pasajero y es de esta tierra. Mas cuando el Señor Jesucristo dijo, oíd mis palabras y hacedlas, y yo te compararé a un hombre prudente. Cuando tú lees ese escenario, Él dijo, los ríos van a venir, los vientos van a soplar y van a dar duro contra la casa, o sea, contra la vida, esta temporalidad, esta vida pasajera, este peregrinaje. Pero el hombre que puso su confianza en el Señor, el que presta la atención, el que oye las palabras y las hace, yo, dijo el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre sabio y prudente. Y quiero ser enfática y reiterar en esto. Si tú has escuchado esta palabra es porque tienes la capacidad de hacerla, porque Dios te ha dado sabiduría, te ha habilitado para dar una respuesta sabia a todo lo que escuchas. Te ha dado la administración de la riqueza que Él te ha confiado. Entonces tú recibe esta palabra con fe, con buen espíritu, con buen ánimo, y de Él va a venir la recompensa, porque Dios no es deudor de nadie. Y Él dijo, y fueron hechas todas las cosas. Amados, hasta aquí voy a compartir esta palabra. Hasta aquí llegamos, pero no me quiero despedir sin antes orar por ti. Quiero orar por ti en esta hora, porque yo sé que el Señor te ha habilitado para que tú agudices tu oído allí donde estás para recibir su palabra. Yo sé que el Señor te ha dado la capacidad de escucharle para hacer. Y creo que tú eres esa persona sabia y prudente que edifica su casa, o sea, su vida sobre la roca. Pastora Ailín, muchísimas gracias por esta palabra. De verdad que yo hice unos apuntecitos porque me gusta estar expectante. La memoria a veces se nos olvida,
pero cuando tomamos apuntes, eso lo volvemos a retroalimentar, ¿verdad? Y me encantaron muchas cosas de las que nos afirmaste hoy en esta verdad. Responsabilidad nuestra de cómo oímos. Pueden venir muchas voces, podemos escuchar muchas cosas, noticias negativas, podemos escuchar todo lo que queramos, pero es responsabilidad nuestra cómo oímos y a quién le prestamos nuestros oídos, porque no nos vaya a suceder lo que le pasó a Eva, sí, que le prestó los oídos precisamente al enemigo. Entonces, amada audiencia, ¿a quién le estoy prestando mis oídos? Es clave en este tiempo porque hay mucha información, demasiada información, y es clave en este tiempo estar expectantes, atentos, sensibilizar nuestros oídos, pero a la voz del Espíritu, no a cualquiera que nos venga con comentarios diferentes. También pude tomar unos apuntes de la forma como oímos. Y me encantó una palabra que le dijiste, vigilar. Eso sí, no solamente debemos estar vigilantes con las conexiones que hacen nuestros hijos en las redes, no solamente debemos estar vigilantes con las amistades, sino con lo que escuchamos. Y no solamente yo, sino mis hijos, mi familia, en el entorno en donde yo me muevo, expectantes, vigilantes, prestar atención, discernir lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo, porque la pastora Eileen fue muy clave en esto para nosotros poder de verdad ser personas sabias y edificadas en las cosas del Señor. Saber discernir, vigilar. A mí esa palabra vigilar me encanta. Yo no sé, no sé por qué, pero a mí me gusta. Fíjate, pastora, que cuando tú abordas un vuelo, lo primero que te dicen es que tú como adulto te sientes en el medio si llevas dos menores y que en caso de una emergencia, primero te resguardes tú. Por eso soy enfática y creo que la persona que nos escucha, ya Dios la ha capacitado. Amén. Porque en Dios no existen casualidades ni accidentes. Así si usted está escuchando es porque ya Dios te capacitó para escuchar con sabiduría y dar una respuesta hábil a este mensaje que estás escuchando. Porque cuando en los aviones te dicen primero te resguardas tú y luego al otro, es porque cuando yo sé filtrar lo que yo estoy escuchando, cuando yo sé discernir lo que yo estoy escuchando, entonces yo puedo dar. Proverbios 1 dice las palabras de sabiduría de Salomón para conocer, para saber, para entender, y luego dice para dar sagacidad al simple. Entonces yo tengo primero que conocer, saber, entender, y qué tremendo es nosotros conocer, valga la redundancia, que la sabiduría y el conocimiento vienen por el oír. Luego yo ejercito y luego a mí me dan un reconocimiento. Así es. Para yo poder dar. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros, cuando escuchamos, debemos prestar y estar expectantes para ser nutridos, para que entonces yo pueda dar. Ok, magnífico. Y algo más, pastora Eileen, de lo que tomé apuntes. Hábiles a escuchar la voz de Dios. Mire, hábiles. La habilidad es una facultad que le da el Señor. Entonces necesitamos ser hábiles. Dice la palabra del Señor en Efesios 1, versículo 13. En Él, habiendo oído, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. ¿Por qué? Porque yo creo que es todo lo que nosotros escuchamos se nos vuelve una mentalidad. ¿Qué escucho? Por eso es que a mí me encantó, por eso la temática de hoy. ¿Qué estoy escuchando? Porque sobre todo nosotras las mujeres somos muy dadas a abrir nuestros oídos a todos los comentarios, ¿sí? Pero en esta verdad presente el Señor nos está edificando. ¿Qué estoy escuchando? Es. Y nos ha dado la habilidad. Amén. Cuando tú ves
que antes de Cristo, Dios llama a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ahí está teniendo una conversación con él. Y él le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, yo no puedo cuidarlo. Y Dios le dice, el deseo del pecado es por ti, mas tú te enseñorearás de él. Eso se llama, ya yo puse en ti códigos, ya yo puse en ti una naturaleza que puedes responder hábilmente. Así es. Ya te he capacitado. Por eso, hermana, por eso, pastora Cecilia y todas las personas que me están escuchando, no tengamos temor de hablar, no hagamos prejuicio de a quién le vamos a hablar, porque cuando tú miras a una persona y la ves como creación de Dios, tienes que entender que Dios a esa persona le ha dado la capacidad de entender y de discernir lo que tú le estás diciendo, porque Dios puso en nosotros, en todo ser humano, la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo sé discernir lo que está bien y lo que está mal, yo puedo digerir una conversación. Y también tengo la capacidad de decir, stop, esto no lo quiero en mi vida. O decir, bienvenido, esto sí lo quiero. Como dije, como el ejemplo que puse, así como tenemos la capacidad de ver en un self-service, ¿qué me voy a servir? Así también tenemos la capacidad de oír. Y sabes, pastora, que no solamente es las voces externas, sino cómo estoy pensando, porque nuestros pensamientos son una voz dentro de nosotros. Así es. Por eso dice la palabra de Dios, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y ya sabemos que el obedecer es por la fe. Porque el mismo Hebreos 4 nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida porque no escucharon. Cuando escucharon la palabra, no les fue provechosa porque no la escucharon con fe. Ejemplo tenemos en todo. Gracias a Dios por ese espíritu que nos ha dado y por esa capacidad, porque yo sé y estoy convencida que si tú estás sentada allí, es porque tienes la capacidad de recibir el pan de vida que hoy Dios te está dando. Así es, pastora Eileen. Qué bueno. Amada audiencia, y Apocalipsis, la pastora Eileen lo mencionó en el mensaje a las 7 iglesias, le dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es clave oír con fe, oír con responsabilidad, oír con sabiduría, oír con paciencia, pero sobre todo oír con prontitud. Oír con prontitud Amén. La voz del Señor. Pastora Eileen, no toda nuestra audiencia es creyente. Ya se lo había dicho al inicio, pero a mí sí me gustaría que usted pudiese orar no solo por las mujeres, sino por todas las personas que están conectadas y las que van a sumar más adelante. Amén. Claro que sí, pastora. Padre, gracias por esta oportunidad, por este espacio. Gracias, Señor, porque en la eternidad, Señor, ya tú habías visto este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han de escuchar, que están escuchando y las que han de escuchar, Señor, tu palabra, porque nosotros somos solo ese instrumento vivo a quien tú usas. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que refresca, la que alimenta. Cubrimos en oración en Cristo Jesús a todas las personas que nos están escuchando y a quienes nos escucharán en diferido, porque sabemos, Señor, que tú hablarás a su corazón y ellos oirán. Así, Señor Jesucristo, como tu palabra nos enseña, que Elías, oyendo el silbido suave, dijo, Señor, habla, que tu siervo oye. Así yo creo que esta palabra toma vida en cada uno de los oyentes, Señor Jesucristo, para vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, amén y amén. Pastora Eileen, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. En nombre de la congregación Grupo Familiares Cristianos, gracias. Gracias por sumar en nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias sobre todo por edificarnos con esta palabra tan valiosa que sé que va a incrementar la vida de Cristo en los oyentes. Gracias, Amén. Pastora Eileen. Estamos
altamente agradecidos con el Señor por su presencia con nosotros y porque la verdad hemos comprobado aún más que no existen barreras, ni fronteras, ni limitantes para poder ser uno en Cristo. De verdad, yo soy muy gozosa por el privilegio que el Señor me dio de poderme relacionar con usted, de poderla conocer a través de las redes sociales. Le doy gracias al Señor porque usted fue expectante también a recibirme, a recibir mi amistad a través de este medio. Gracias, mil gracias. A toda la audiencia conectada. Amén. A ustedes, pastora, y a todo el equipo, y sobre todas las cosas, gracias a los oyentes por prestarnos este tiempo tan valioso de tu vida para crecer en el conocimiento del Hijo. Les amamos, pastora. Para mí es un privilegio de verdad responderle, coincidir con usted como Iglesia de Jesucristo en este tiempo. Me gozo en el Señor y yo también agradezco profundamente al Señor estas conexiones que no hacen otra cosa que hacer evidente esa palabra de Dios que dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Para mí ha sido un tiempo de gloria, para mí ha sido un tiempo de renuevo, porque hablando también me escucho y aprendo. Así es. Gracias una vez más, pastora Ailí, a toda la audiencia conectada. Muchas gracias. Gracias por apoyar nuestros contenidos y gracias por estar allí, expectantes para todo lo que siempre hemos preparado para llegar hasta la comodidad de sus hogares. Recuerde, el último jueves de cada mes, usted tiene una cita con ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy. Feliz noche.